Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a América es Noticia, una nueva emisión. De hecho, el día de hoy arrancamos con esta semana con nuestra misión número 1007, una misión, por supuesto, en la cual vamos a tener la ocasión en horario especial, porque el día de hoy hemos comenzado una hora más tarde por algunos compromisos que teníamos a mano. El hecho es que ahora a las 7 de la noche ya estamos listos para compartir con ustedes las informaciones más resaltantes del continente americano y, por supuesto, con especial énfasis en Venezuela. ¿Y en Venezuela por qué? Porque hoy vamos a tener una invitada especial. Y nuestra invitada especial es mi colega Maybord Petit. Ella es periodista de investigación, está en Nueva York. Ustedes la conocen muy bien, pues ha estado muy cerca del caso de los narcosobrinos y sobre todo le ha dedicado mucho tiempo, diría años, a investigar todo lo que tiene que ver con el crimen organizado y le ha seguido la pista, por supuesto, hablando de crimen organizado, a individuos como Alex Saab, que recientemente, el día viernes apenas, el viernes se me va la fecha, creo que era 12, ustedes me corregirán ahora, pues bueno, fue detenido en Cabo Verde, algo que por supuesto al menos nos da un ápice de alegría porque bueno, queremos la justicia para Venezuela. De cualquier manera, quiero darles a ustedes la más cordial bienvenida y pedirles que me dejen saber si les está llegando de manera correcta el audio y el video el día de hoy. Mientras, por cierto, nos conectamos con Maybord, quiero invitarles desde ya a que mañana me acompañen a las 6 de la tarde en punto, porque mañana vamos a tener como invitada a María Corina Machado. Tenemos una batería de preguntas para compartir con ella. No la tendremos una hora completa, pero sí, Dios mediante, la tendremos unos 25 minutos. Así que espero que todos estén atentos para poder compartir con María Corina sus comentarios. Vamos a ver, aún estoy discutiendo con mi equipo si debemos o no dejar los comentarios, no porque no querramos que ustedes participen, por supuesto queremos hacerlo, pero nos interesa enfocarnos en esos 25 minutos para hacer las preguntas de rigor. De hecho, quiero invitarlos a aquellos que tengan alguna pregunta particular que la quieran compartir previamente, pues bienvenidos, pueden escribirme a través de la mensajería directa. Vamos a decir, tenemos ya a Maybord Petit con nosotros, que seguramente ya la tenemos acá. Vamos a ver, para que podamos iniciar el programa del día de hoy. Me dan un segundito, sí, acá tenemos a Maybord, acabo de mandar la invitación y por supuesto vamos a arrancar con el tema principal que nos ocupa el día de hoy. Ahí la tenemos. Maybord, bienvenida a tu casa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias, feliz noche para ti. Algo que quiero destacar antes, Maybord, a veces uno piensa, por lo menos yo particularmente pienso, que el Estado criminal, que el régimen venezolano a veces corre con suerte, a pesar de las dificultades que enfrenta, corre con suerte. ¿Por qué lo digo? Bueno, acabamos de salir del escándalo del nombramiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro a este nuevo Consejo Nacional Electoral adaptado completamente a los intereses del régimen, y pues al día siguiente nos encontramos con esta noticia en la que el viernes han detenido a Alex Saab y por supuesto el centimetraje natural, la cobertura que le estamos dando a los periodistas se orienta ahora a, bueno, lo que es cierto, que es la captura del hombre fuerte de Nicolás Maduro, el mayor testaferro que ha tenido Nicolás Maduro. Pero quiero, para ustedes que están conectados con Maybord y conmigo, antes de darte la palabra, Maybord, destacar que el día de hoy, porque además todo esto ha sido express, el día de hoy ya a horas del mediodía, un poco pasada la 1 de la tarde, los nuevos rectores impuestos por el Tribunal Supremo de Maduro han tomado posesión de sus cargos. En paralelo, Maduro ya ha salido a pedirle a Vladimir Padrino López que inicie los preparativos para el Plan República, porque viene, según lo que dice Maduro, elecciones en este año. Y pues mientras todo esto transcurre, hay todo un escándalo que está tapando de alguna manera este tema del Consejo Nacional Electoral, y tiene que ver con Alex Saab. Por eso es que quise abrir de esta manera. Pero bueno, Maybord, bienvenida a tu casa. Decía al principio que, bueno, te has dedicado a la investigación, además del nada más y nada menos que del crimen organizado. Digo, bueno, será o que es muy valiente o es que no se da cuenta de qué es lo que hay detrás de todo eso, pero no te estás metiendo con cualquier persona. Cuando comenzaste a reportar lo que pasaba con los narcosobrinos, estuviste en la ola informativa dando todos los detalles de lo que significaba este juicio en contra de los narcosobrinos, y ahora pues estás con el tema de Alex Saab. Arrancamos justamente con este punto. Hay algunas personas que
llamamos al aspecto jurídico, pero hay algunas personas que indican que pudiese haber influido de alguna manera toda esta iniciativa que arrancó con el tema de Guaidó hace ya casi 2 años y la presencia de la coalición Puertas Afuera, digamos, esta persecución internacional en contra de aquellos que son miembros del Estado criminal venezolano. ¿Ha tenido algo que ver la coalición con estas detenciones o no tienen nada que ver? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Estoy muy contenta de compartir contigo. En relación a esa pregunta, creo que la respuesta no necesariamente es absolutamente negativa, Ok. sino que estas investigaciones se venían realizando. Hay muchísimos sectores de acá mismo de los Estados Unidos que habían planteado discusiones iniciales sobre la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro. Particularmente trabajo en dos grupos que han venido haciendo ese tipo de investigaciones desde hace más de 10 años y se venían presentando a los diversos organismos que hacen presión sobre el gobierno federal. Y la coalición que se formó en enero del 2019 lo que viene es a ejercer tal vez una mayor presión internacional y a dar a conocer esta narrativa que si bien es cierto se había manejado de alguna manera desde hace aproximadamente unos 15 años, nunca había logrado tener la opinión o el consenso general para llevar a tomar medidas. Pero a nivel de los Estados Unidos y particularmente acá en la ciudad de Nueva York, este tema se viene investigando desde hace muchísimos años. A nosotros nos tocó en una oportunidad cubrir ya en el año 2012 los primeros juicios contra miembros de PDVSA o que estaban vinculados de alguna manera a PDVSA o a Citgo o algunas otras empresas del Estado venezolano. Y ahí se empezó a observar cómo se estaba forjando un enorme esquema de lavado de dinero y de corrupción por parte de muchos funcionarios del régimen de Hugo Chávez y posteriormente el de Nicolás Maduro, con algunos agentes o empresarios, y esto se le siguió la pista. De hecho, en ese momento se tomaron medidas importantes contra varios de los llamados boliburgueses, inclusive se eliminaron una serie de visas y también lo que es la parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la lista OFAC incluyó a los primeros miembros del régimen de Hugo Chávez en esa lista como narcotraficantes a partir del 2008. Ahora, me parece interesante recordar todo lo que ha significado este encauzamiento judicial a miembros de grupos que son narcotraficantes. Estamos hablando de un grupo heterogéneo. No solo aquel que sea narcotraficante, estamos hablando también de personas que se han encargado de lavar dinero, blanqueamiento de capital, conciertos para delinquir, exportaciones e importaciones ficticias, es decir, hay de todo en este paquete entra Alex Saab. Pero fíjate lo interesante, Maybor, no necesariamente tienes la respuesta, pero hay una experiencia previa con Hugo Carvajal. El Pollo Carvajal, un narcotraficante perseguido por Estados Unidos, fue detenido en su oportunidad por España. Muchos dicen que hubo complicidad por parte del gobierno español para dejarlo escaparse. Y es un precedente muy negativo de cara a la lucha en contra de todos aquellos que han aprovechado a nuestros pueblos para delinquir. ¿Crees que ante lo que pasó con Hugo, con el Pollo Carvajal, crees que de cara a Alex Saab, un hombre que es mucho más fuerte en términos de dinero, de recursos y de contactos, crees que Estados Unidos esté picando adelante y no vuelva a repetirse el error? Porque hasta el día de hoy, Alex Saab, aunque ya las autoridades de Estados Unidos están iniciando el proceso de solicitud de extradición, ya ha aparecido las autoridades de Cabo Verde indicando que se debe cumplir un lapso entre 18 y 45 días. Lo que sí es cierto es que hasta el día de hoy no había sido nombrado un juez, finalmente lo fue, un juez en Cabo Verde para conocer si fue ajustada a derecho la detención de Alex Saab. Sí, ciertamente. Yo sé desde el inicio de este caso y de la detención de Alex Saab que el gobierno de los Estados Unidos estaba tratando de cumplir con toda la normativa y con todos los elementos. De hecho, algunos entes del gobierno federal se hicieron presentes en Cabo Verde y están trabajando y operando desde allá.
porque la información se conocía de antemano y ellos estuvieron presentes en todo el proceso. Lo que ocurre acá es que aquí influyen aspectos geopolíticos importantes. Se ha creado una matriz de opinión y esto en materia de narrativas, los aliados del régimen son excelentes para tratar de ver que Saad puede, por la posición que tiene el régimen de Nicolás Maduro, de haberle dado un pasaporte y una nacionalidad express y haberle informado que él era un miembro del gobierno, que dicho sea de paso es rechazado por una buena parte de los países occidentales, pero que también hay que tomar en cuenta que es aceptado como gobierno legítimo por muchos otros países que conforman la Organización de Naciones Unidas. Cuando esto se presenta así, estuvimos conversando con varios abogados para descifrar cuál era el acuerdo y la naturaleza de ese acuerdo de reciprocidad que tiene Cabo Verde con el gobierno de los Estados Unidos a través de la Organización de Naciones Unidas. Claro, porque entiendo que de manera directa no hay ningún acuerdo de extradición, ¿cierto? No hay ningún acuerdo de extradición, pero Cabo Verde firmó el acuerdo de reciprocidad en materia de crimen organizado. Correcto. Y esto hace que este país esté obligado a cumplir con una serie de normativas que están bajo el esquema de la UNTAD, que es el organismo que se encarga de justamente el manejo del crimen organizado. Y Cabo Verde lo firmó, al igual que obviamente los Estados Unidos. Y esto es el hilo conductor del posible, no sabemos todavía, pero puede haber un recurso, pero es lo que nos conlleva a pensar que los Estados Unidos pueden obtener a Alex Saab. Porque leyendo la documentación que está allí, uno puede observar que hay una obligatoriedad en el cumplimiento de ese aspecto, porque el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Corte del Distrito Sur de la Florida, estableció que este señor había cumplido con todos los elementos para ser acusado. Hay que recordar que esta acusación contra Alex Saab y Álvaro Pulido fue y pasó por un gran jurado y cumplió todo el elemento procedimental para poder llegar a lo que es hoy en día y a poder procesar una acusación delante de un organismo internacional como la Interpol para poder abrir una alerta. Sí, pero fíjate, Maybor. Pero ¿qué es lo que sucede? Te quería llegar allí. Sí, ¿Qué claro es lo que que sucede? sí. Esto es un compromiso de un país con otro país. Pero ahora viene un elemento clave que justamente se conoció esta tarde, y es que los abogados de de Alex Saab, han sometido a consideración de un grupo de expertos el tema de lo que es la acusación y también ese arresto provisional. Y ellos van a someter mañana en el tribunal un recurso de apelación contra particularmente ese aspecto. Entonces no sabemos cómo van a actuar los jueces que van a evaluar eso, pero sí observamos, y de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido esta tarde con varios de los abogados expertos, nos han informado que es muy probable que esos 40 días que se dieron inicialmente por parte del fiscal general de Cabo Verde se puedan ampliar, porque la acusación tiene una serie de elementos que van a ser evaluadas por un panel, y ese panel por lo general se lleva mucho tiempo, pero adicionalmente a ello hay que recordar que Alex Saab tiene combinación de nacionalidades y tiene mucho poder porque maneja información de gente extremadamente importante y que tiene mucho dinero y que forman parte de esas organizaciones criminales que operan en Venezuela, pero que también tienen tentáculos internacionales a nivel mundial, entre ellos Rusia, Irán, China y Turquía. Son socios del régimen de Nicolás Maduro, pero a su vez son organizaciones que tienen un poder importante y que ejercen una influencia en esa parte del mundo donde él se encuentra arrestado. Nosotros supimos de primera mano el día sábado
se había dado todos los elementos para traerlo inmediatamente a los Estados Unidos. Pero fue la influencia de Rusia la que prohibió y abortó esa operación. Los rusos no se van a quedar con los brazos cruzados en Cabo Verde y ver que una persona que maneja información privilegiada, que los puede meter a ellos mismos en problemas, va a venir a los Estados Unidos a hablar con los fiscales federales. Ellos están haciendo todo lo que puedan hacer para evitar que esto se produzca. Entonces estamos frente a una lucha de titanes. Está por un lado un compromiso importante desde el punto de vista de la política exterior de Cabo Verde con los Estados Unidos, a lo que está obligado, pero también están las presiones de varios gobiernos poderosos que ejercen influencia en la economía de Cabo Verde. Cabo Verde queda en África, es un archipiélago que tiene dependencias económicas importantes con grandes potencias de la zona. Y eso va a influir de alguna manera, esperamos que no, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de esperar que haya una decisión por parte de un juez o que se vaya a politizar el caso producto de la persecución que hay por parte del gobierno de Nicolás Maduro para evitar que se produzca y también la influencia que ejerce en esa zona del mundo países como Rusia y como China. En su menor lugar Irán, Sí. pero Rusia ejerce mucha influencia en ese país. Baibor, ¿tienes conocimiento del origen del avión que entiendo que quería llegar a Irán y tuvo que pues, hacer esta parada técnica para repostar combustible? Pero ¿de dónde salió? ¿Salió de Venezuela? Sí, mira, el avión salió con un plan de vuelo a Algeria. Se paró en Cabo Verde no a llenar combustible, sino de acuerdo a la información que me han suministrado las fuentes que están en Loco allá. Alexa tenía que hablar con un armador que tiene un barco retenido con petróleo que venía desde Irán a Venezuela, pero que fue prácticamente parado en ese archipiélago porque los armadores tienen miedo que los Estados Unidos le apliquen las sanciones. Hay en estos momentos un gran problema con los barcos cargadores de gasolina. El gobierno de Irán firmó un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro para enviar gasolina. Prácticamente mensual irían a salir aproximadamente entre 5 y 6 barcos. No se sabe Mensuales, sí. exactamente Sí, mensual. ahora, pero me llama poderosamente la atención por qué hacerlo en persona. Alex Saab, además sabiendo que Cabo Verde, aunque yo he venido siguiendo el tema de Cabo Verde hace rato, he hablado, por ejemplo, de los vuelos, entre ellos hasta Diosdado Cabello, ha hecho parada en Cabo Verde, a pesar de que es un país democrático, fue colonia en su oportunidad portuguesa, pues sí, ha sido utilizado por el régimen en múltiples oportunidades durante años para hacer paradas técnicas. Ahora, me sorprende que sea eso, que sea una parada para él personalmente resolver ese Es problema. que, ¿Cómo? es que Alexa estaba viviendo en Teherán. Ok, exacto. Él Estaba en compró, él Irán. compró una propiedad en Teherán, ya hay información reportada sobre eso, inclusive en el expediente, y él estaba operando desde Irán, no estaba operando desde Caracas, motivado a que las autoridades lo andan buscando. Claro. Ahora, Él entonces eso estaba significa que él salió desde Irán. resguardado en Irán. Él Salió, estaba resguardado en Irán. claro, él estaba resguardado, pero el vuelo privado salió desde dónde? ¿Desde Irán salió? La información del plan de vuelo dice eso, pero no decía que iba a Cabo Verde, decía que iba a Algeria. Exacto. Allí es Interesante. yo tengo la copia que circuló y en esa copia dice claramente Algeria, no dice Cabo Verde, Cabo Verde. pero suponemos que ellos decidieron parar allí porque había un problema con un barco, esa fue la razón de fondo. Y bueno, no suponían que en ese lugar podían agarrarlo. Hay que Sí. recordar que también ha habido una discusión sobre lo de la alerta de Interpol. Correcto, además que es interesante hablar justamente del tema de Interpol,
porque hay personas incluso que me han escrito en privado, Maybor, y me dicen, bueno, pero es que Estados Unidos jugando a ser la policía del mundo, y aquí hay que destacar lo siguiente: Estados Unidos abrió este expediente en contra de Saab porque él y Álvaro Pulido utilizaron el sistema bancario en Estados Unidos para blanquear aproximadamente 350 millones de dólares que consiguieron por múltiples vías, pero por supuesto el origen viene siendo el de Venezuela. Ahora, esto es un primer elemento. El segundo elemento es que no solamente en Estados Unidos. Alex Saab y Álvaro Pulido están metidos en denuncias y en procesos judiciales por blanqueamiento de capitales en 9 países, según la información que tenemos nosotros. Entonces, es decir, que esto es una red internacional de blanqueamiento de capital, además entendiendo el background de una persona como Alex Saab, que en 10 años ha controlado más de 20.000 millones de dólares de los fondos en Venezuela. Por lo tanto, obviamente no puede ser simple. Ahora, Maybor, ¿por qué es tan delicado para el régimen de Maduro que se lleven a Alex Saab a Estados Unidos? Tú conoces bien cómo es la justicia de Estados Unidos. Tienes 2 vías. Te declaras inocente, vas a un juicio, en el juicio deciden si te declaran culpable y vas a la pena total, o pues te declaras culpable. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante mantener a Alex Saab fuera de Estados Unidos? Mira, los cargos que llevan a Alex Saab a este caso en particular, hay muchos cargos, ¿ok? Y este caso es importante porque tiene pruebas suficientes para llevarlo a la justicia. Importante para tu audiencia. Cuando el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, decide acusar a alguien de cualquier delito, pero particularmente de un delito grave financiero como lavado de dinero, que es el que tiene Alex Saab y su socio, requieren, entre otras cosas, probar ante los miembros de un gran jurado que existen evidencias suficientes que van más allá de la duda razonable y que tienen cómo probarlas, porque la justicia en los Estados Unidos es muy costosa y no se pueden equivocar los fiscales acusando a alguien que después no van a poder sostener en un juicio que es culpable. Por eso existen los gran jurados donde se pasa y se revisan esas pruebas para ver si realmente el Departamento de Justicia tiene la capacidad de acusar a alguien, y si ese alguien es extranjero y tiene una vinculación de carácter político, pues es muchísimo más riguroso todo ese proceso. El Alex Saab fue acusado y tiene en estos momentos varios testigos que cooperan con la justicia de los Estados Unidos. El último de ellos es el profesor especializado en el área del crimen organizado. Él se llama Bruce Bailey y él estuvo vinculado a Saab en varias operaciones, de las cuales el gobierno de los Estados Unidos solo tiene elementos para probar algunas de las transacciones, pero que equivalen aproximadamente a unos 3 millones de dólares, que no es mucho si se compara con los 350 millones de dólares que aparecen en el expediente. Que este profesor está detenido, ¿no? Está tras la Él reja, se acaba de, la semana pasada se declaró culpable frente a un juez de Nueva York y motivado a que él conoce toda la estructura de las cuentas bancarias que se utilizaron en Suiza y en otros países para hacer ese tipo de operaciones. Él no quiere, como lo estabas explicando al principio, aquí cuando te acusan de un crimen tienes 2 opciones: o te vas a un juicio y te declaras no culpable y eso te lleva a un juicio por jurado, en el cual por lo general, si te hallan culpable, vas a tener una pena mucho más fuerte, con mucho más años y mucho más costos en materia económica, que si esa persona se declara culpable y decide, entre otras cosas, colaborar con la justicia, porque eso le permite disminuir la pena. Por eso es muy atractivo arrepentirse y decirle a los fiscales: ok, aquí está todo esto, estas fueron mis cuentas, yo hablé con este y con este y con este, y por ahí los fiscales tienen una tarea mucho más fácil, sobre todo a la hora de poner en un mapa todo lo que es un modelo de manejo de recursos en varios países, como es este caso de Alex Saab. Y el profesor se declaró culpable y empezó a suministrar información que una buena parte de ellos la tenían porque los fiscales habían investigado al profesor Bruce Bailey. Ellos estaban trabajando el tema y detectaron que este individuo tenía que ver con Alex Saab y con Álvaro Pulido. Es decir, que ellos tienen un testigo extra que entra la semana pasada al juego.
más el que había pasado a trabajarse en ese caso particular del profesor. Claro. Ahora, Todos estos elementos develan un esquema de corrupción, pero también una red criminal. A Nicolás Maduro, a Cilia Flores, a los hijos de Cilia Flores, a los sobrinos de Cilia Flores, que no son los dos narcosobrinos, sino son otros que andan por allí y que han gozado de privilegios tanto en PDVSA como en otras empresas o hasta la misma Asamblea Nacional. hablando de Carlos Malpica, asumo, ¿no? También. Todos ellos están vinculados a este individuo. Y este individuo, cuando le toque decidir si es que finalmente los Estados Unidos logra traerlo, él va a tener que definirse en si va a juicio con jurado y logra una condena que va a ser mucho mayor, o se rebaja su condena y colabora con la justicia. Esa es una decisión personal que tiene que tomar él en base a el apoyo de su representación legal y lo que propongan los fiscales federales. Y de hecho, ¿habrá alguna tercera vía? Y discúlpame que te traje aquí, una tercera vía si se tranca la extradición hacia los Estados Unidos, una tercera vía que sea Colombia que lo pida, porque Colombia tiene 5 causas abiertas en contra de Saab. ¿Es una opción que se ha manejado? ¿Tienes alguna información? Estuve conversando justamente con amigos que me estaban pasando información de Colombia, pero hasta el momento la única solicitud que hay es la de los Estados Unidos. Estados Unidos, correcto. Ok. Y, otra pregunta. Creo que esa es la que vale porque es la primera que llegó. Recuerda que en el caso de varias solicitudes de extradición, por lo general es la primera y la más pesada, y obviamente en este caso es la de los Estados Unidos. Por supuesto que sí. Ahora, algo me llama poderosamente la atención. Tú eres una periodista, una mujer muy bien informada. Hablaste de Rusia. En mi radar, Rusia, yo no lo relacionaba con Alex Saab. Yo relacionaba a Alex Saab fundamentalmente con México, fundamentalmente con Irán. Por supuesto, Irán ha sido determinante. Y la triangulación para blanqueamiento de capital de distintos paraísos en el mundo. ¿Qué tiene que ver Rusia con esto? ¿Qué negocio puede tener Rusia con Alex Saab si ni el petróleo, ni la gasolina, ni la comida han tenido que ver con Rusia? Al menos la lectura que le doy yo. No, porque Alex Saab representa a Nicolás Maduro directamente. Nicolás Maduro confió en Alex Saab una parte de sus bienes robados. Y esa es la importancia que para Rusia tiene, porque es el testaferro de su aliado venezolano, Nicolás Maduro. Ahí establece, mira, esto es un apoyo irrestricto. Hay muchas personas que han señalado que tanto China como Rusia tienen solamente en Venezuela un interés de índole comercial, y no es así. Es un asunto geopolítico completo, sí, una estrategia detrás de todo el eso. interés no solamente es en PDVSA o en el oro o en algunas otras empresas básicas que todavía puedan prevalecer en una economía tan devastada como la venezolana. Aquí hay un problema de interés geopolítico y Rusia, Vladimir Putin, ha dicho en múltiples oportunidades que Nicolás Maduro es su aliado y con él va a estar hasta que cambien de parecer. Yo te puedo decir que tuve oportunidad de cubrir este año, ya van 3 reuniones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y allí se ha establecido una línea directa de apoyo tanto de Rusia como de China al régimen de Nicolás Maduro. Y esto es lo que está funcionando. Cuando alguno de los aliados de Rusia, de China, de Irán tiene problemas, ellos salen a salvarlo. No les dio tiempo ir a salvar a Evo Morales porque las cosas ocurrieron demasiado rápidas y en una arena externa, pero lo están ayudando ahora a volver al poder. Claro, y tienen al PAN, Movimiento Socialismo está de número 1, el partido de Evo Morales está principal candidato a ganar. Aliados, y esto hay que tenerlo en cuenta porque estamos en un mundo bastante complejo, donde hay unas relaciones desde el punto de vista político y geopolítico bastante difíciles de digerir. Estados Unidos tiene un enfrentamiento, esto no es una guerra convencional, esto es un modelo diferente que está expresándose y en las Naciones Unidas hay un espacio donde uno lo puede observar cuando tiene chance de estar allí presente y de ver cómo se mueven esos apoyos y esos intereses.
Si bien es cierto que, por ejemplo, en el caso del gobierno interino de Juan Guaidó, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos y más de 54 países, ha logrado un avance significativo, no ha podido penetrar en la Organización de Naciones Unidas, donde el resto de los países no se ha pronunciado por Guaidó, no ha tenido ni siquiera el interés de hacerlo. Ujú. Y entre esos países están justamente los que maneja Rusia, muchos de ellos en África, lo que maneja China con sus acuerdos comerciales, pero también con su interés geopolítico y su posición antiestadounidense. Entonces, esto es un caso más de los que puede observarse muchísimas veces. Lo vimos hace poco, cuando estaban discutiéndose todos los elementos de la operación Gedeón fracasada, que fueron expuestas por Rusia, por el aliado principal del régimen de Nicolás Maduro en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Ujú. que fue presentado por China también. Entonces, apoyado por China y por Rusia, tenemos un régimen que si bien está débil desde el punto de vista interno y desde el punto de vista económico, a veces pareciera que está débil, aunque yo creo que no es así. Tenemos que tener en cuenta que ese débil Nicolás Maduro tiene una fortaleza de aliados que son capaces de transformar cualquier decisión que vaya en contra de cambiar la realidad de este momento y la posición de Rusia y China en Venezuela en paralelo a Irán. Claro. Cuba es un socio pequeño, un socio importante, un socio que le da fortaleza con la izquierda mundial, pero Rusia y China son extremadamente importantes e Irán. Irán en el Cabo Verde, al parecer, según las fuentes, no tiene tanta influencia, pero está cerca, está muchísimo más cerca que los otros. ¿Qué diferencia hubo, Maybor, entre esa detención y traslado express a los narcosobrinos que tú estuviste detrás de eso, a lo que originalmente se pensaba que iba a ocurrir con Alex Saab? Se pensaba incluso que se iba a tomar el mismo avión privado, el mismo jet en el que iba Alex Saab y se le iba a traer durante el fin de semana. Eso fue lo que se corrió. ¿Por qué no se dio? ¿Otra vez vamos con el tema de Rusia o qué pasó allí? Porque en el caso de los Si no, narcosobrinos fue express, si fue no ahí mismo. hubiese, claro, pero ya porque Rusia no estaba en Haití, porque estaba muy lejos de Haití, pero lamentablemente en este caso los rusos sí estuvieron muy cerca y estuvieron presentes a la hora que se dio a conocer la detención. Y establecieron todos los niveles de influencia en todos los sectores para evitar que eso se produjera. Si hubiese sido en Haití, seguramente ya estuviéramos aquí en la corte en el primer día de presentación. O por lo menos yo hubiese viajado ya a Florida para Sí, te iba a cubrir el decir, te caso. tendríamos acá en Miami y yo te estaría acompañando allí en la corte. Seguro que sí, ya tengo un compañero de silla en la corte, pero lamentablemente no sabemos cómo se va a producir esto. Importante destacar que hay algunos miembros del Departamento de Justicia que han señalado que se debe ejercer la máxima presión porque este caso es muy importante para la justicia de los Estados Unidos. De hecho, el mismo fiscal William Barr ha tomado la decisión de tomar el caso y ponerse al frente, negociar directamente, estar al tanto con los fiscales de Cabo Verde. Ya escuchamos al fiscal general de allá informando que estaba en una línea que, si se quiere, era la que estaba solicitando el gobierno de los Estados Unidos. Ujú. Pero la fiscalía es un ente importante de la justicia, pero en países pequeños a veces donde hay una amplia influencia de potencias extranjeras, también hay que tomar en cuenta el factor político. Ujú. Si se dedicara única y exclusivamente o fuera un país donde funciona única y exclusivamente la división de poderes y que la justicia funciona en esos términos y la fiscalía es independiente, entonces estaríamos hablando de algo bastante sencillo de lograr. Pero este es un escenario donde hay muchos elementos y hay un país que, si bien es democrático, es una isla africana pequeña con una dependencia económica, y esto en algunos casos las hace, a ese tipo de países los hace vulnerables, y cualquier potencia extranjera que esté cerca y que haya influido de alguna manera en el área económica o en el área social o cultural o política, pues puede ejercer y lograr
tratar de buscar algunos objetivos que no necesariamente sean legales, pero que forman parte de los intereses políticos. Entonces, en este caso en particular hay que estar bien claro, ¿no? Yo sé que los venezolanos en estos momentos están con una hambre de justicia, Justicia. hambre de que se aplique algo y que ocurra algo. Y esto es algo que puede ocurrir, definitivamente puede ocurrir, pero hay que entenderlo en el proceso en el que está y las complejidades que se presentan en ese escenario en el que hay dos monstruos buscando a una sola persona. Los Estados Unidos tiene todos los elementos desde el punto de vista jurídico para lograrlo y tiene al parecer la palabra de la Fiscalía de Cabo Verde. Ujú. Pero como les digo, aquí está Rusia incluida en el paquete, están los chinos, Claro. están los iraníes y está Venezuela que de alguna manera influye todavía en el escenario de los que aquí en los Estados Unidos llaman los países del eje del mal, ¿no? Sí. Entonces, hay que entender que esto no es un proceso fácil, pero hasta el momento se tiene la buena lid de que va a darse en los términos que dijo el fiscal general de Cabo Verde. Ahora, cuando se escuchan las palabras del abogado de Saad y de ese grupo informando y moviendo piezas que son aliadas y que forman parte también, por cierto, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entonces uno empieza a pensar que puede haber o una tardanza en la decisión o que la decisión a veces no es la que uno desea que ocurra. Cuando se observa el caso del Pollo Carvajal, que todavía está prófugo de la justicia, que Ujú. estuvo en manos de agentes federales y que se escapó gracias a los intereses geopolíticos, a las presiones económicas que se ejercen de parte del régimen de Nicolás Maduro y de sus aliados con gobiernos. En ese caso del Pollo Carvajal fue con el Reino de Holanda. Hay que recordar esa historia, pasó en el año 2014 y en estos momentos estamos hablando de un país que tiene muchísimo menos privilegios que Holanda y ahí está, en el medio de la nada, en un archipiélago en África. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de imaginar una solución satisfactoria para todos aquellos venezolanos que nos están viendo y que sé, porque me han mandado millones de correos electrónicos diciéndome qué va a pasar, necesitamos. O sea, esto Claro. es un proceso complejo. Difícil, Y si así. bien es cierto que están dadas todas las condiciones para que se dé la extradición, no es fácil porque allí van a influir los dedos peludos, las manos peludas, oscuras, que siempre salen a relucir en estos casos. Entonces hay Preguntándote que esperar. aspectos técnicos, antes de terminar la transmisión, aspectos técnicos del tema jurídico acá en Estados Unidos. Lo primero, Alex Saab no puede contratar defensa privada, porque está sancionado y todo aquel que haga negocio con Saab pues se vería ante las sanciones propias del Departamento del Tesoro, si mal no entiendo. ¿Cómo hace una figura como No, Alex Saab? la Constitución de los Estados Unidos le otorga el derecho de tener una defensa. Ok, La privada. defensa, sí, ¿Y quién la paga? la defensa no puede ser pagada con dinero proveniente de la industria criminal. Para eso entonces los fiscales deben estar atentos a lo que está ocurriendo. Sin embargo, ya tenemos una información que señala que uno de los empresarios ligados al régimen de Nicolás Maduro, como es Wilmer Ruperti, Ruperti, que correcto. también apareció como pagador, entre comillas, de la defensa de El los sobrinos narcosobrino. de Silvia Flores, de los narcosobrinos, Ujú. es uno de los que va a estar al frente de esa pago de defensa. Wow. De Y no es ser legal. así, En ese caso es legal porque no en ese pesa caso sobre. es legal, salvo que se compruebe que el dinero utilizado por Ruperti es de la industria criminal, cosa que para los venezolanos dicen, Sí, es claro. muy fácil hacerlo, pero hay que probarlo y eso genera otro tipo de procedimientos en las cortes y en las fiscalías que no sé hasta qué punto son interés de la justicia en estos momentos. Lo que sí puedo decirle es que ya ese caso de Ruperti también está bajo la lupa federal, porque este señor está siendo investigado, tenemos conocimiento de eso, no sabemos cuánto tiempo tiene esa investigación ni cuánto tiempo va a llevar, pero sí sabemos que está bajo investigación.
Maybor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos, por supuesto, seguir tu trabajo, lo que vienes investigando. Ojalá y se dé esta extradición y ojalá, por supuesto, te podamos tener en vivo y en persona a través de América Noticias. Muchísimas gracias. Estamos a la orden, Vladimir, y bueno, un gran saludo a toda la gente que nos está viendo. Yo por lo general no hago estos live en vivo, entonces no tengo como poner el teléfono y entonces me están viendo, cargo el teléfono en mi mano y me ando moviendo, pero les prometo que para la próxima lo hago con un aparatito de esto que tiene Te la voy a gente mandar un que... trípode de Nueva York, no hay problema. Un abrazo para ti. Feliz tarde. Un gran abrazo, hasta Vale, igual. luego. Muchísimas gracias. Por supuesto, compartiendo con Maybor Petit, una excelente conversación, además una mujer muy bien informada, una de las grandes periodistas de investigación acá en Estados Unidos. Estaremos muy atentos y, por supuesto, en la medida en la que avance este caso, seguro que la tendremos de nuevo con nosotros acá en América Noticias, con todos ustedes. Les recuerdo, mañana no se lo pierdan, a las 6 de la tarde vamos con María Corina Machado. No se la pierdan, una entrevista de lujo. La de Maybor también lo fue a las 7 de la noche, pero volvemos a nuestro horario normal, 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Contaremos con María Corina Machado, así que no se lo pierdan y como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana. Un abrazo para todos. Feliz noche.